noche. A Dios sea la gloria que nos permite estar aquí. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos, ¿verdad? En esta noche. Es un deleite estar en la presencia del Señor. Es un deleite estar en la casa de oración. Quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios y así vamos a dar inicio a la palabra, a la reflexión. Vamos a la epístola a los Hebreos. Hebreos, en su capítulo 3, en su versículo 7 y 8. Y cuando esté ahí, póngase un momento más de pie y vamos a dar lectura. Glorifique al Señor cuando llegue usted ahí. Hebreos 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Bueno, pues vamos a dar lectura unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oremos al Señor. Padre, una vez más acercándonos al trono de la gracia para hallar misericordia. Señor, mi vida está en tus manos, que en esta bendita noche, Padre, podamos escuchar tu voz como siempre, escuchar tu palabra como tú quieres, que no sea hablando este hombre, sino que sea tu presencia misma hablándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, hoy traemos un tema que dice: no endurezcas vuestros corazones. Y es un tema que, bueno, que creo que todos pasamos por etapas en nuestra vida como cristianos, que nuestro corazón se quiere hacer duro como una piedra a veces, pero que sea Dios ablandando en esta noche nuestro corazón. Amén. Bueno, dice aquí la palabra que ya hemos leído: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Bueno, y la pregunta es: ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo debemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Hoy. Bueno, muchos que vinimos el domingo la escuchamos la palabra de Dios trayéndonos una reflexión, trayéndonos revelación y pues dirección para nuestras vidas. Muchos en la mañana el día lunes volvieron a leer la palabra, volvieron el día martes a leer la palabra. ¿Y qué sucedió ahí? Que Dios nos habla. Dios habla en nuestra vida cuando tomamos un tiempo de lectura, cuando tomamos un tiempo de reflexión. Dios habla en nuestra vida, hermanos. Y por eso, bueno, la Escritura dice, vamos a regresarnos en el principio, Hebreos 1, y dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí. Antes dice, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por los profetas a su pueblo de Israel o a la nación que Él quería. Bueno, pero dice que el día de hoy, en nuestros días, Dios ahora nos habla a través del Hijo, a través de la palabra de Dios. Dice la Escritura: escudriñen la palabra, escudriñen la Escritura, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí, dice Cristo. La palabra revela a Cristo, la palabra nos habla de nuestro Señor. Bueno, así que, ¿se acuerda cómo dice el tema?
No endurezcas tu corazón. Bueno, y qué importante es no endurecer nuestro corazón. Bueno, yo aquí pongo algunos puntos importantes, que para que nuestro corazón sea sensible al Señor hay que llenarnos de la palabra de Dios. Mire que la palabra de Dios va a defender nuestra vida, nos va a ayudar en todo tiempo. Y cuando nosotros leemos la palabra o escuchamos la voz de Dios, nuestro corazón se hace sensible a su presencia. Pero cuando endurecemos el corazón, dice la palabra que hay un corazón que es como de piedra. ¿Y qué pasa en una piedra? Le echa uno agua, no siente nada. Le echa uno aceite, no siente nada. Le echa uno fuego, lo que sea, no siente nada. Así es un corazón de piedra, ya no siente nada. Pero Dios no quiere eso. Dice que Él ha venido para quitar el corazón de piedra nuestro y poner un corazón de carne. Un corazón que le busque, que le obedezca, que sea sensible a su Espíritu Santo. Amén. Bueno, es importante llenarnos de la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón para ponerla por obra. ¿Y cuándo es que ponemos la palabra de Dios por obra, hermanos? Mire, hay muchos ejemplos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos vivencias y experiencias que hablan que Dios obra con su palabra en usted y en mí. Yo, como ahorita le dije, la palabra de Dios nos defiende. Una ocasión se me puso un drogadicto así medio violento enfrente del vehículo y me gritaba: no te voy a dejar pasar, y hable como quieras, no me muevo de aquí. Y a veces la carne quiere ponerse igual que la persona, ¿no? Agresivo, pero no. El Espíritu Santo habla. ¿Cuántos saben que Dios habla por su Espíritu? ¿Cuántos creen que Dios habla? Dice aquí en lo que leímos en el Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Señor? Aquí en nuestro corazón, cuando atesoramos la palabra, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, y es ahí donde obra poder. Mire que esa vez le dije a ese hombre, ese drogadicto, bajé mi ventanilla, me asomé y le dije: hey, Cristo te ama, hey, Dios te ama. Y el decirle a alguien que Dios le ama, pues yo no sé qué pasó ahí. Aquel hombre se tapó las orejas y se echó a correr, y yo me quedé asombrado, porque sabemos que Dios nos respalda con su palabra. Hermanos, hay situaciones difíciles en usted y en mí, que a veces nos quieren golpear y queremos resolver las cosas de la misma manera, pero no debe ser así, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Cuando nos queremos poner violentos, ¿no? También, no. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón y dice: hey, cálmate, mía es la venganza. ¿Qué dice el Señor? Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero si oímos, dice, si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, va a hablar a nosotros. Por eso es importante leer la palabra, atesorarla en nuestra vida, para que sea el momento preciso de ponerla por obra. Amén. Oiga, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en la mente de usted y en la mía, no? Cuando a veces no hay un alimento en casa, cuando no hay dinero para la despensa, cuando no hay dinero para, vamos a poner, para las tortillas, el pollito. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra la palabra ahí en nuestra vida? Bueno, yo le voy a decir cómo ha entrado la palabra ahí con poder en mi vida, y pareciera que oigo a Dios que me dice: no te desesperes, ten paciencia, mío eres tú. Ay, cuando dice uno: soy del Señor, soy del Señor, Él va a proveer. ¿Y qué más dice cuando no tenemos el sustento? Dice el Señor: mío es el oro, mío es la plata.
Todas las cosas le pertenecen a Dios. Y yo he entendido algo, que a veces Dios tiene la bendición para todas las personas, tiene una bendición para todos. Para la persona natural, vamos a decirle, los que no conocen de Dios, Dios tiene una bendición para ellos, porque dice la Escritura que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Bueno, pero también tiene una bendición especial para sus hijos, porque Dios provee, Dios se provee a sus hijos. Dios les da el alimento, Dios les da el sustento. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Amén. Por eso aquí la palabra nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Bueno, muchas veces nuestro corazón se quiere hacer duro, hermanos. Se quiere a veces rebelar contra Dios, porque es una naturaleza que tenemos, que nuestra vida, nuestra carnalidad se quiere rebelar contra Dios. Pero dice la palabra que el espíritu está dispuesto, el espíritu está presto para obedecer a Dios. Pero si oyeres hoy la voz del Señor. Bueno, y vamos a hacer memoria un poquito. Dice aquí la palabra, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Bueno, ahí vemos a un pueblo que endureció su corazón porque no quiso escuchar la voz de Dios. Un pueblo que endureció su corazón, hermanos. Mire, yo analizaba las cosas que Dios hizo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que clamaban delante de Dios por su liberación cuando fueron esclavizados en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel dice que clamaba a Dios, pero también dice la Escritura que Dios escuchó su clamor y Dios les trajo un libertador. ¿Cómo se llama, hermanos? Bueno, en aquellos días de la esclavitud, Moisés, usted lo recuerda, Moisés fue el que Dios proveyó para traer libertad, para sacarlos de tierra de esclavitud a una tierra, dice, donde fluye leche y miel. Bueno, pero dice la Escritura, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Porque en el desierto Dios tenía planes hermosos con el pueblo de Israel. En el desierto Dios quería mostrar su gloria y que el pueblo de Israel entendiera que hay un Dios poderoso. Hoy en día Dios quiere seguir mostrando su gloria con usted y conmigo. Pero a veces la dureza de corazón nos impide ver eso. El pueblo de Israel dice que cuando fue libertado, antes de que saliera de Egipto, Dios mostró su gloria y envió plagas a Egipto, no para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Egipto, para Faraón. Envió esas plagas de ranas, de animales, de úlceras, plagas que mataron gente, mataron animales. Y eso era la gloria de Dios, el poder de Dios manifestándose, la gloria descendiendo. Cuando dice la palabra que mostró su gloria matando los primogénitos del pueblo de Egipto. Y dice la palabra que no murió ni uno del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era Dios trayendo libertad a su pueblo. Pero seguían con un corazón duro. Dice que salieron de Egipto, vieron las plagas, pero cuando se toparon con el mar Rojo, dice que ahí se rebelaron contra Dios. ¿A eso nos sacaste, Moisés? ¿A eso nos sacaste de tierra de Egipto para matarnos? ¿Para que nos mataran el ejército de Egipto? Endurecieron su corazón
no querían oír la voz de Dios. Mas sin en cambio el Señor le dice a Moisés: levántate y levanta esa vara. Dice la Escritura que vino un fuerte viento y abrió el mar en dos, lo partió, y la gloria de Dios se manifestó, hermanos, trayendo libertad y trayendo camino para el pueblo de Israel. Nosotros a veces lo leemos, nos lo imaginamos, pero no alcanzamos a comprender esa grandeza de ver un mar abriéndose, hermanos, un mar tan profundo. Pero esa es la gloria de Dios. Dice aquí en el versículo 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mire, por la dureza del corazón del pueblo de Israel, dice la palabra que vieron esa nube que caminaba con ellos en el desierto durante el día, trayéndoles sombra, trayéndoles seguridad, llevándolos por un camino, esa sombra, esa nube que los guiaba. Cuando era de noche, había un torbellino de fuego que alumbraba su camino, que los guiaba también. Era la gloria de Dios, y aún así seguía un corazón duro en el pueblo de Israel. Pero no quedaba ahí, hermanos. El pueblo de Israel salió, y aun cuando vieron ahí en el Sinaí la gloria de Dios que retumbaba, y cuando Dios hablaba, dice la Escritura que Moisés subió y habló con el Señor. 40 días estuvo allá arriba sin comer, apartado, mientras el pueblo quedó abajo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Endureció más su corazón. Dice la palabra que mientras Moisés estaba con el Señor en aquel monte, recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dice que abajo había fiesta. Estaban rebelándose contra su Dios, estaban rebelándose, tanto que dijeron: ¿para eso nos has traído? ¿Para eso nos sacaron a esta tierra? ¿Para que muéramos aquí? No sabemos si Moisés ha de bajar o ya está muerto. Le dijeron a un líder que quedaba ahí: hagamos un becerro de oro y sea nuestro Dios. Cosa tremenda, hermanos. Un corazón duro. Todo el pueblo se estaba rebelando contra el Señor. Pero dice la palabra que bajó Moisés, porque el Señor le dijo: es necesario que bajes, porque el pueblo se ha rebelado. Y dice la palabra que bajó Moisés y vio cómo el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Esto era tremendo, hermanos. Merecían la muerte. Pero dice la Escritura que Dios permitió que se separaran los que le iban a servir y los que no le iban a servir. Dice que ahí murieron. Se abrió la tierra y los tragó. Tragó a muchos por su rebeldía y por la dureza de corazón, hermanos. Hoy en día vemos que hay muchas personas que vienen al conocimiento de la palabra, pero no permiten que Dios moldee su corazón, no permiten que Dios trabaje en esa área, porque muchos vienen lastimados, muchos vienen con heridas del alma, muchos vienen con un orgullo, con enojo, pero vienen y escuchan la palabra y no abren su corazón. Muchos sí abren su corazón a Dios, Dios los sana, los hace nuevas criaturas, pero muchos endurecen su corazón y no pueden oír la voz de Dios. Pero no sea así en nosotros, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y cuando analizaba la vida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, veo que Dios se seguía manifestando de una manera tremenda, hermanos. No solamente
fue la nube, el torbellino, el mar abierto, no. Dice la palabra que aún así Dios les dio alimento del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque decían: ¿acaso nos trajiste aquí a morir en el desierto de hambre? ¿No estábamos mejor allá? Aunque éramos esclavos, estábamos mejor, comíamos bien, no nos faltaba el agua, no nos faltaba el alimento, decía el pueblo de Israel. Seguía endureciendo su corazón, seguía habiendo dureza en ese pueblo de Israel, hermanos. Y el descender el maná del cielo significaba el amor de Dios descendiendo sobre el pueblo, como a muchos de nosotros. A veces, hermanos, en nuestra vida sí falta el alimento en casa, a veces sí falta para el pasaje, sí falta para ir al doctor, pero aún en todo eso Dios tiene el control en usted y en mí, hermanos. Y Dios quiere manifestar su amor, pero dice: no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu vida ante el llamado, no endurezcas tu vida en el servicio a Dios. Dios quiere personas con un corazón sensible que le amen. Amén. Bueno, vamos a continuar. Dice la palabra aquí en el versículo 10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por más milagros que vieron, por más señales que vieron, dice que fue una generación que no conoció los caminos de Dios. Oiga, yo he visto aquí milagros, aquí en Cristo viene, he visto milagros, he visto señales, he visto el poder de Dios, y como yo lo he visto también, yo estoy seguro que muchos lo han visto, pero también muchos se han apartado del camino de Dios. ¿Por qué? Porque endurecen su corazón, hermanos. Hubo una familia que una vez me dijo, dice: hermano, yo me voy a salir de la iglesia, me voy a ir. Digo: hermano, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque en la iglesia o en la congregación dice la palabra de Dios que ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Dios envía bendición cuando nos congregamos. Dios envía cosas buenas para usted y para mí cuando nos congregamos, porque Dios ve su esfuerzo, ve su tiempo que toma para venir a este lugar. Dios ve el esfuerzo y la dedicación, si lo hace con amor y entrega. Dios tiene cosas buenas para usted y para mí. Amén. Bueno, dice la palabra que hubo una generación que no conoció a Dios, que no conoció sus caminos, como este hermano que me dijo: yo me quiero apartar. Le dije: hermano, si tú te apartas, es como decirle a Satanás: haz conmigo lo que quieras, haz con mi familia lo que quieras, te doy derecho, te doy libertad. Y no debemos de ser así, hermanos. Cuando nosotros venimos a congregarnos aquí, hay un cobijo de parte de Dios, hay un respaldo del Señor en nuestra vida. Mire que hemos pasado situaciones bien difíciles, pero Dios nos ha respaldado aún en lo más difícil. Cuando tenemos pérdidas de algún ser querido, Dios nos consuela cuando venimos aquí. Dios trae paz a nuestra vida cuando alguien de nuestra familia se revela en los caminos de Dios. Dios trae paz en nuestro corazón y nos trae seguridad de que un día el que se aparta vendrá a los pies de Cristo otra vez. Pero eso es cuando no endurecemos nuestro corazón, cuando ponemos nuestra confianza en Dios. No seamos de esta generación, dice aquí, que se apartó, que no conoció a Dios y que no conoció sus caminos. Amén. ¿Quién vive? A su nombre.
Bueno, aquí en el versículo 12 hay un consejo que nos da el escritor de esta palabra, o nuestro Señor. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A veces la incredulidad endurece nuestro corazón y hace que nos apartemos de los caminos de Dios. ¿Sabe que Dios tiene propósitos para usted y para mí? ¿Sabe que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para usted y para mí? Pero a veces no se cumplen porque nosotros mismos pareciera que atamos las manos de Dios. A veces nosotros mismos bloqueamos la bendición de Dios. Bueno, dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel se apartó, y cada vez que se apartaba de la voluntad de Dios, venía el enemigo, lo zarandeaba, lo golpeaba, mataba a sus gentes, robaba a sus mujeres, mataba a sus niños y los dejaba sin nada. Tremendo, hermanos, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Qué importante es que nos llenemos de la palabra. Qué hermoso es llenarnos de la palabra, hermanos. Porque cuando viene la prueba, por muy dura que sea, aun cuando estemos sirviendo en el ministerio, hermanos, servir en el ministerio a veces no es garantía, hermanos, de que terminemos bien la carrera. ¿Qué es garantía terminar la carrera? Tomarnos de Dios, no soltarnos de Dios y decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Aun cuando esto duela, aun cuando esto no nos convenga según nuestra vista. Yo estuve meditando, ¿no? y decía: ¿cuántos hombres de Dios han caído? ¿Cuántos hombres endurecieron su corazón? Hombres que le servían a Dios, grandes predicadores, cayeron de la gracia del Señor porque permitieron que llegara la altivez a su corazón, permitieron que llegara el orgullo al corazón de ellos. Dice la palabra que antes de la caída es el orgullo, la altivez, la soberbia en el corazón del hombre. Es necesario venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, examíname, como decía el siervo David, el rey David, examíname si hay en mí corazón malo, si hay en mí pecado, examíname y hazme ver mis errores, hazme ver mis maldades. Es necesario a veces reconocer nuestras faltas delante de Dios, hermanos. Porque cuando no reconocemos, el corazón se empieza a hacer duro y decimos: no, yo no estoy mal, el que está mal es aquel, el que está mal es mi pastor, el que está mal es mi líder, yo estoy bien delante de Dios. Y a veces estamos equivocados. ¿Cuántos hombres, siervos de Dios, han caído de la gracia del Señor? Dejaron de poner su mirada en Cristo, dejaron de poner su mira en el autor y consumador de la fe. Creyeron que en sus fuerzas podían. Hombres que caminaron en fuego, hombres que caminaron con la unción de Dios, en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Pero muchos cayeron o han caído porque permitieron que su corazón se endureciera, hermanos. Pero el Señor dice hoy: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, dice, por el engaño del pecado, hermanos. El pecado es engañoso, es dañino. El pecado es destructivo. Hermanos,
Cuando el pecado venga a nuestra vida, es necesario venir a Cristo y decirle: Señor, el pecado quiere venir, el pecado me quiere destruir, hay tentación. Tenemos que venir a los pies de Cristo y confesarle y hablar con el Señor. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Dios va a hablar a nuestra vida y va a traer una respuesta, va a traer fortaleza a usted y a mí, va a permitir que salgamos victoriosos de toda lucha, que salgamos victoriosos de toda tentación. Amén. Aquí en Hebreos 3, en su versículo 3:15, una vez más dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel provocó a Dios, provocó al Señor. En el versículo 16 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fue una generación que no pudo entrar a la tierra prometida, dice aquí, por causa de incredulidad. Hermanos, que no sea así con nosotros, que no haya corazón incrédulo, sino haya corazón creyente, que tengamos fe en lo que Dios va a hacer en nosotros, que tengamos fe en lo que Dios ha dicho y hará. Y una vez más, una tercera vez dice en Hebreos 4:7, dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 veces lo recalca el Señor aquí. Quiere decir que esto es de suma importancia para nosotros. Y que entendamos, hermanos, que un corazón duro no le agrada a Dios, no le agrada al Señor. Y ya para terminar, hermanos, acompáñenme en el versículo 11 del capítulo 4 y póngase de pie una vez más. (4:11) dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una vez más, hermanos, vea, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es la palabra que produce en nosotros un corazón sensible, produce en nosotros un corazón que le ama y que le respeta, que le obedece. Oremos al Señor.